Dios le bendiga y bienvenidos. Soy el pastor Bernardo Aarón Félix, aquí para darle la bienvenida a Pregúntale al Pastor, donde contestamos las preguntas más difíciles de la vida conforme a la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hoy vamos a contestar la pregunta: si Dios es soberano y si Él es omnisciente, ¿para qué debemos orar? Sabe que esta pregunta es una pregunta que creo yo en el principio de mi caminar en el Señor también luchaba con esta pregunta. Y la pregunta en realidad tiene a su raíz un argumento teológico, o sea, es una aparente contradicción teológica en nuestro entendimiento acerca de los atributos divinos de Dios, de ser soberano y de ser omnisciente, y a la vez la practicalidad del ejercicio de orar para el creyente. Y en su raíz creo que el conflicto es si definimos lo que es la omnisciencia de Dios, lo definimos de esta manera, de que Dios sabe todas las cosas. Dios conoce el futuro, el presente, el pasado. Dios conoce aún nuestros pensamientos. El salmista lo describe que aún la palabra no está en mis labios, y aquí, Jehová, tú la sabes toda. El Salmo 139 dice así, dice: Señor, tú me has examinado, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Y el verso 4 dice: no me llega una palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Entonces le servimos, le oramos, le adoramos a un Dios que todo lo sabe. Entonces la pregunta natural es: ¿por qué orar? Si ya Dios sabe por qué voy a estar orando, si Dios sabe lo que voy a decir antes de decirlo, no está aún una palabra en mis labios, en mi boca, y ya Jehová lo sabe todo. Entonces, ¿con qué propósito? ¿Qué es el provecho para Dios en escucharnos orar? No le estamos informando a Él de nada nuevo, no le podemos sorprender con alguna noticia de algún acontecimiento en nuestras vidas. Él ya lo sabía, aún no ha acontecido en nuestras vidas, ya Dios sabe que viene. Entonces, si Dios no es informado, si Dios no es sorprendido por ninguna de las cosas que le podamos decir, entonces ¿para qué orar? Y entonces añadimos a eso de que Dios es soberano. Sobre la soberanía de Dios nos enseña que Dios no se niega a sí mismo. Él hará todo lo que Él quiere. Su voluntad perfecta siempre se va a ejecutar en nuestras vidas. Entonces, si Dios es soberano y es omnisciente, ¿para qué debemos orar? Y esto parece ser una contradicción al ejercicio, a la disciplina del creyente de orar. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos algunas respuestas que nos ayudarán a entender qué es la razón por la cual el creyente, o cuál es la razón por la cual el creyente debe orar. Primeramente, ya establecimos de que no le estamos informando a Dios. Dios no quiere que oremos para que le informemos de qué está pasando en nuestras vidas, o porque Él quiere escuchar algo que quizás no sabía, sino que Dios obviamente tiene que tener otra intención, otro propósito al llamarnos a orar. Y bueno, esta es la primera razón. La primera razón es porque oramos porque Dios ordena de que debemos orar. A través de todas las escrituras somos llamados como pueblo de Dios a ir a Él, a apelar a Él, a hablar con Él y expresar las cosas que hay en nuestros corazones. Jesús mismo en el Mateo capítulo 6 nos dice: cuando oréis, o sea, la implicación de las palabras de Jesús es que sabía que íbamos a orar. Y cuando oremos debemos orar de esta manera. De manera que la primera razón por la cual nosotros debemos orar es por obediencia. Es en sometimiento a la palabra de Dios. Dios espera, Dios demanda, Dios espera de nosotros los creyentes que seamos un pueblo que ora, un pueblo que viene y trae a Él sus peticiones, sus clamores, que seamos un pueblo que le alabe y le glorifique. Entonces, primariamente la oración es un acto de obediencia. Y este acto de obediencia produce algo en nosotros. Produce en nosotros, que creo yo que es la segunda razón por la cual Dios espera y requiere oración de nosotros, es porque el acto de orar crea en nosotros un sentir de dependencia. Cuando nosotros le oramos a Dios, cuando traemos a Él nuestras peticiones, nuestras rogativas, nuestras necesidades, cuando le alabamos y le adoramos a Él, esto produce en nosotros una actitud de humildad y dependencia en aquel a quien le estamos orando. El pedirle a alguien es algo que en muchas ocasiones y en muchos contextos es bastante humillante. Esto provoca en nosotros un sentir, una actitud de reconocimiento de que nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar las circunstancias, no podemos hacer nada para afectar nuestro destino, ni siquiera las circunstancias que nos rodean del presente. Entonces, al orar, lo que estamos expresando y lo que estamos manifestando es una actitud de dependencia en el Dios a quien estamos orando. Entonces creo yo que la tercera razón por la cual Dios quiere que nosotros oremos no solamente es un acto de obediencia y para crear en nosotros un sentir de dependencia, sino también es, número 3,
por la postura que provoque en nosotros. Provoque en nosotros humildad. Provoque en nosotros una actitud de espera y confianza en el Dios a quien le estamos orando. Una de las cosas que es tan interesante del libro de Mateo, cuando Jesús habla de la oración, antes de él hablar y enseñarnos qué es el contenido de la oración, cuáles son las palabras, cuáles son las cosas que debemos decir y expresarle al Señor en la oración, Él nos enseña a nosotros, antes de hablar la primera palabra, cuál debe ser la postura, la actitud de nosotros. Él dice, cuando vosotros oréis, no oréis de esta manera. Y lo primero que Él quiere que seamos es humildes, no jactanciosos, no buscando vanagloria en la oración, sino reconocerle que Dios es el soberano. De manera que cuando miramos y pienso en lo que es la oración, me doy cuenta de que Dios está más interesado en lo que Él logra hacer de mí y lo que Él logra provocar en mí, que aún las mismas palabras que estoy expresando. Creo que lo que Dios busca en la oración es más que lo que yo le pueda expresar a Él, porque ya Él conoce la realidad de mi corazón y el sentir y mi necesidad. Creo que lo que Dios le agrada en la oración es más la postura de mi corazón, es esta actitud. De manera que la oración es un acto que nosotros como creyentes le ejercemos para con Dios, pero en realidad es para nuestro beneficio. Oramos porque nosotros necesitamos orar, nosotros necesitamos ser humillados, nosotros necesitamos orientarnos hacia Dios como Dios es el supremo, Él es el máximo y nosotros somos su pueblo, nosotros somos siervos de Él. Al orar, lo que estamos haciendo es afirmando de que dependemos de Dios. Afirmamos de que todo lo que nosotros podemos vivir, todo lo que nosotros podemos experimentar, confiamos de que estará bajo el control y el dominio de Dios. De manera que creo yo que la oración se trata de lo que produce y lo que causa en el corazón de nosotros, que aún las mismas palabras que pueden salir de nuestros labios. Quizás nuestras oraciones son con palabras sencillas o quizás con palabras elegantes, pero creo que eso no es en realidad lo que Dios está buscando. No es tanto el contenido, sino la actitud de tu corazón. Es el espíritu del hombre, a dónde somos llevados, cómo somos nosotros quebrantados en la presencia del Señor cuando oramos. Lo más importante de la oración no es lo que tú dices, sino quién tú te conviertes, a qué hombre te conformas, en qué naturaleza, qué actitud tú tomas en el momento que estás orando. Y creo yo que este es el máximo propósito de la oración, que vivamos todos con anticipación, con expectativa de vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. Jesús en su misma oración concluye una vez, no se haga mi voluntad sino la tuya. Creo que eso para mí es la expresión máxima de lo que la oración debe ser. A final de cabo, de todo lo que podamos pedirle al Señor, por todo lo que podamos rogarle al Señor hacer, debemos buscar siempre que se haga conforme a su voluntad. El Señor nos enseña a nosotros inclusive que debemos orar conforme a su voluntad y las cosas serán concedidas para que nuestro gozo sea completo. Pero ahí la palabra clave es conforme a la voluntad de Dios. Y para poder orar conforme a la voluntad de Dios, tiene que haber un corazón rendido a la voluntad de Dios. Un corazón que le apetece la voluntad de Dios. Un corazón que desea la voluntad de Dios. De manera que la razón por la cual oramos no es tanto con el fin de informarle a Dios de nuestras necesidades o nuestros deseos, sino para que Dios logre en nosotros la actitud que Él quiere de nosotros como siervos de Dios. Dios te bendiga.